Hola compañeros, pues sí, ya estamos aquí, 10 meses después. Pues sí, ya han pasado 10 meses. Quedan apenas 2 meses para llegar al año, que es esa fecha que todos marcamos en el calendario, subrayamos en rojo el día que nos operamos, porque es supuestamente la fecha en que ya el resultado se acerca al resultado final, valga la redundancia. No obstante, como he dicho otras veces, yo hasta que no hayan pasado los 18 meses no daré por cerrado el resultado. Yo sigo muy contento con la evolución, realmente. El pelo a ir ganando grosor, a ir mejorando la calidad, va dando una sensación de mayor cobertura. Incluso al principio que sale un poco rebelde y es más difícil de peinar. Incluso a mí me suele salir un poco rizado, más rizado de lo normal. Pues va mejorando y cada vez va dando más esa sensación de densidad. La coronilla, que como ya sabéis es lo que más lento va, pues va mejorando. Yo también he notado que hay una mejoría con respecto al mes pasado, va cubriendo más, incluso al hacerme unas fotos he visto algún graf doble que está creciendo ahora, o sea que todavía le doy un margen de mejoría, yo creo que va a seguir mejorando. No obstante, bueno, ya veremos de aquí al final del proceso, que ya le digo unos 18 meses, pues ya veremos cómo queda la coronilla, pero va mejorando y comparándola igualmente con el punto de partida, que era una zona bastante amplia y despoblada, la verdad que hay una mejoría notable. Sinceramente, yo ahora mismo si dijera pues este es el resultado final, no va a seguir evolucionando, yo me doy por satisfecho, realmente estoy contento. Sobre todo el cambio de imagen es notable y lo más importante, quedan meses por delante de mejoría. Al principio, verdad que uno cuando se opera, las primeras semanas, los primeros meses, estás mirándote todos los días en el espejo a ver si te ha salido un pelo, un graf, si se te ha caído otro, cómo va evolucionando, quieres, sin obsesionarte, pero quieres que todo marche más rápido de lo normal. Ahora mismo esas preocupaciones, por supuesto, ya no las tengo. O sea, ahora mismo lo que me preocupa más bien es que tengo que cortarme el pelo, que antes no lo tenía que hacer, que tengo que probar a ver qué cera o qué pomada me sienta mejor, porque hacía años que no utilizaba ningún producto de ese tipo y bueno, para el tipo de cabello que yo tengo, que me coge demasiado volumen, sobre todo por las mañanas o acabado de lavarme el pelo, pues se me pone como eléctrico, pues siempre me sienta bien usar algún tipo de producto de este tipo y bueno, ahora son mis preocupaciones, peinarme que antes no las tenía. O sea, en resumen, sigo muy contento como va todo, estoy satisfecho con todo el proceso, la evolución no ha sido ni muy rápida ni lenta, ha sido un proceso normal y eso es lo importante. Ahora mismo todavía quedan meses por delante de evolución y estoy seguro que de mejoría también. Medicación, sigo tomando lo mismo, el finasteride, sigo con 1 miligramo diario, ya os comenté que mi idea era seguir hasta el año con digamos con esa dosis, ya luego veré a partir del año la idea es disminuirla a la mitad, sigo con el minoxidil aplicándomelo una vez al día por las noches y nada compañeros. Es cierto que ahora mismo en estos meses los cambios no son tan espectaculares como cuando uno pasa del cuarto, quinto, sexto, séptimo mes. Ahora mismo la cosa, digamos, se resume a la mejoría de la calidad del pelo y demás, pero mejoría al fin y cambios al fin que yo al menos voy percibiendo. Así que nada, muy contento, desearles un feliz año 2017 y que traiga mucho pelo para todos.